Bien amigos, continuamos aquí en el marco de Agrobaja 2025 y le agradezco enormemente que se integre esta tarde para poder conversar sobre un tema crucial, el tema del entorno económico mundial. Si hay una premisa que prevalece en este momento es la incertidumbre, y para la incertidumbre pues qué mejor que tener números, análisis, y para ello tenemos aquí con nosotros al licenciado Marco Moreno García, a quien le agradezco que se integre a este programa. Antes que nada, Marco, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. No, al contrario, pues vamos entrando en materia. Le decía que va a tener que ser su capacidad de síntesis, ¿verdad? Para poder entender los mercados hoy en día. Y sobre todo, quiero retomar una palabra que utilizaste en tu conferencia, Marco, la desglobalización. ¿Estamos en una desglobalización? Hasta cierto punto, ¿Sí? Derivado de COVID, muchos países se dieron cuenta de que la seguridad en suministro era más importante que la reducción en costos de la cadena de suministro. Entonces, lo que ocurrió es muchas empresas y países analizaron la posibilidad de redirigir sus cadenas de suministro a lugares más cercanos para asegurar ese mismo suministro. Al mismo tiempo, derivado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2017, empezaron a bajar las importaciones de China de Estados Unidos, y en gran medida la reemplazó México. Se han vivido situaciones parecidas en Europa, con la integración de las cadenas de suministro energéticas de Rusia, que se cayeron después de la guerra con Ucrania, y también el nulo crecimiento económico que han estado sufriendo los europeos los últimos años. Y no solamente los europeos, también nosotros. Ahorita, ¿qué margen crees tú que vamos a tener de crecimiento en este 2025? Las estimaciones han ido a la baja. Las estimaciones han ido a la baja, han sido un poco reactivas para mi gusto. Yo creo que todavía hay crecimiento económico, pero no el que nos gustaría, en el 1 máximo a 2%. Así es, hablamos del 0.9 y ahí está lo crítico. Hablando de esta relocalización en el tema de cadenas de suministro y entendiendo los mercados agrícolas, a diferencia de la automotriz, que pues partes van, partes vienen, una parte del auto se hace aquí, partes los llevamos terminados, y en el caso del agro no, Marco. Aquí exportamos literalmente un producto. Ahí les dabas tú un ejemplo a quienes te acompañamos en tu conferencia. El arancel se aplica una vez que cruza el producto. Ahí ya se le aplicó el arancel. Háblame de esta parte para que la entendamos. Yo creo que en muchísima información que se comparte, nos entra un poco más en el detalle en práctica de cómo ocurre, y yo creo que esa es una diferencia fundamental en cadenas de suministro agrícolas o agropecuarias versus las industriales. Se habla mucho de que en las cadenas de suministro complejas industriales como el sector automotriz, las partes cruzan aproximadamente 8 veces entre ambos países. El sector agropecuario mexicano no tiene esa situación, en términos generales solo cruza una vez. Entonces eso crea, desde mi punto de vista, muchísimo menos confusión de cómo se aplican los aranceles, y esa es una ventaja estructural del sector primario o agropecuario. Entonces yo creo que en el análisis de esa industria, que por eso estamos en Agrobaja, es importante esa distinción para que ellos se ajusten. Es un poco diferente en el sector industrial y un poco más complejo. Así es. Durante la conferencia pues hay la incertidumbre, ¿no? Este mes de marzo el presidente Donald Trump anuncia que pues se extiende hasta el 2 de abril. Esto pues realmente no genera certidumbre, al contrario, sabemos que va a estar presionando dependiendo del mercado, y que del mercado, pues tú sabes de los mercados bursátiles, conoces muy bien, a esto te dedicas. También descríbele a nuestra audiencia cómo opera, porque una cosa es la parte donde los electores pueden, o el consumidor al momento de aplicarse un arancel podrá sufrir o resentir este incremento del 25%. Y decíamos también aquí con los amigos de Semillas del Río Colorado, hay productos como las berries o el caso del limón, aguacate, el limón, que el consumidor pues va a pagar el incremento porque es un consumidor de un alto poder adquisitivo, que quizás un 25% lo veamos como cuando traes un producto desde África hacia Estados Unidos o lo estás llevando desde aquí de Mexicali o del Valle de San Quintín a California. Háblame de ello. Yo creo que independientemente de que el costo adicional de importación se traspase al consumidor, uno puede ver el arancel como un mecanismo de incrementar ingresos para el gobierno que se pasa al consumidor sin la aprobación del Congreso en Estados Unidos.
bajo ese escenario, independientemente de que el producto específico pueda subir de precio 25%, el incremento en la canasta de compra y consumo del consumidor americano solo representa un 1 o 2%. Entonces, la volatilidad no es lineal, va a subir la canasta básica 25%, va a ser, en términos generales, es una presión inflacionaria del 1 al 2%, en términos reales es un incremento en costos para el consumidor americano de $400 a $1,500. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el consumidor americano pueda aguantar $400 o $1,500 más al año? Y en términos generales, si uno lo ve por inflación general, por tasa de desempleo, por crecimiento económico, parece que sí lo puede sostener. Te decía yo durante tu participación de cómo lamentablemente en nuestro país, pues solamente hablando de quienes acuden o tienen la posibilidad, hablando del mercado agroindustrial, es un porcentaje muy bajo, creo que es el 8% que tiene acceso a un crédito, y quienes tienen coberturas, también eso es muy importante decirlo, el seguro y las coberturas en el sector agrícola se disminuyó un 3%, tú entiendes también del mercado y si quieres dar respuesta a lo que te cuestionaba. Claro. Y lo quiero retomar porque tú decías, bueno, los japoneses acuden a los mercados internacionales hablando donde se concentra, que es aquí en Estados Unidos, particularmente en Wall Street. Está también otros países que acuden a este mercado. Y yo le decía el otro día al director del NatBank, porque aquí tenemos un NatBank, y aquí en el Valle Imperial pues aprovechan este crédito blando para la tecnificación del río, del cultivo del riego. Entonces, ¿por qué no hemos sabido los mexicalenses o los fronterizos aprovechar cómo ir al mercado, cómo aprovechar esta posibilidad, Martín? ¿Falta de ignorancia? ¿Falta de qué? Yo creo que son procesos largos. La realidad es que NAFTA se firmó en 1994. 30 años. Hace 30 años. Entonces, el proceso de integración, no nada más social y económico, son procesos generacionales. Y yo creo que en gran medida, de alguna manera, yo soy un síntoma de lo que estás discutiendo, pues. Entonces, yo creo que son procesos largos, no es de un día para otro. Yo creo que está ocurriendo. Nada más mi llamado, digamos, al empresariado mexicano es que tiene que ocurrir más rápido. ¿Por qué? Porque no hay manera de competir con una concentración tan brutal en mercados de capitales. Entonces, tiene que ser procesos competitivos de acceso a financiamiento y a capital. Todos los países del mundo se van al mismo lugar a pedir dinero, que es Estados Unidos. Y no es coincidencia, tiene obviamente algunas situaciones políticas que a muchos países no les gustan, pero es una realidad. Entonces yo creo que por ahí va la solución. Exigirle o al gobierno mexicano o al sector de mercados capitales mexicano dar soluciones que les costaría demasiado, tendrían que crecer a 50 veces. Es muy difícil y menos en el corto plazo. Hacen todo lo que puedan por obvias razones, pero yo creo que no va por ahí. Y la segunda fase, mucho se habló hace algunos años de NAFTA 2, la segunda fase de NAFTA también es una integración social de aprovechar las ventajas que ellos tienen. Así es. Y bueno, ¿tú crees que vamos a tener una renegociación del TEMEC o que ya con toda esta narrativa ya está descartado? Bueno, o sea, falta un año. Yo creo que... Aunque lo estén violando. Sí. Sí. También, independientemente de que existen muchísimas violaciones al TEMEC, incluso ahorita por las medidas de los aranceles, yo creo que mucho de la renegociación relacional al TEMEC viene de, digamos, que un grupo dentro del Partido Republicano. Entonces, puede que se demore la renegociación, etcétera, pero yo creo que la integración social, económica y política entre Norteamérica no la puede parar ningún presidente. Entonces, a largo plazo tiene que haber alguna especie de acuerdo. Que el acuerdo sea como está ahorita, dudo que esté en las condiciones que teníamos en 1994, pero también ha cambiado muchísimo el mundo y yo creo que el tamaño de las importaciones y el reemplazo en muchísimas cadenas de suministro de los chinos de alguna manera forza la mano de los americanos para renegociar condiciones porque no esperaban, yo creo,
depender de México en tantos sentidos. Así es, pero pensar en mover armadoras completas, tú sabes perfectamente que eso no se da de un día para otro, lleva años, ¿no? Esto implica también costos para ellos y bueno, pues esto se ve como una presión nada más para ver hasta dónde alcanza esta negociación. Creo que ahorita la presidenta Sheinbaum ha usado mucho la frase de cabeza fría, sí. Tú decías ahí sereno moreno. Igual. Entonces, cabeza fría, sereno moreno, ¿qué le dirías ahorita a los productores? ¿Qué hacer? Yo lo que les diría es que no sean tan reactivos a las noticias del día. Que analicen los números con cabeza fría o igual sereno moreno si son morenos como yo. Si analizas bien los números te das cuenta que no son tan flexibles los mercados laborales americanos sin inmigración adicional y tampoco puedes hacer movimientos tan grandes al sector primario de un día para otro. Entonces ellos siempre también van a tener dificultades de hacer movimientos en cadenas de suministro para industrias que han dejado en gran medida. Entonces no es que sea optimista por católico, es porque si analizas los números americanos te das cuenta que no lo pueden hacer de manera tan sencilla e inmediata. Entonces de ahí se deriva el optimismo, eso le diría a los productores. Así es. Y hay un fenómeno importantísimo que es el tema de la migración. Cuando no hay crecimiento poblacional, pues es la migración. Sin embargo, pues la administración de Donald Trump amenaza un día sí que va a expulsar a todos los venezolanos. Y hoy que estamos grabando este programa, amenazan a los ucranianos, ¿no? Sí. Que hay estatus de más de 200,000 personas, ¿no? Que entraron en la administración Biden y que ahora estaría en riesgo su estancia legal en Estados Unidos. Entonces, esta parte donde juegas con, ¿no? Pues con el sentimiento más complicado de un ser humano, el tema comercial. Sí. Esto creo que si les aplicábamos la norma 035 del estrés, ¿no? Sí. Estaría complicado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo. Yo creo que lo que sucede es por situaciones en el gasto público no han podido asimilar la inmigración a gran escala porque hay diferencias en el contribuyente como ellos determinan ilegal o legal. Entonces, mucho de los problemas son derivados de gasto público. Entonces, se requeriría una reforma fiscal importante en Estados Unidos. Y yo creo que eso determinaría la política migratoria americana a largo plazo. Yo creo que si lo quieren ver de manera más sencilla ahorita tenemos muchísimo gasto, tenemos poco margen de error y estamos aceptando a muchísimas personas. Ahora, el discurso angustia, porque como bien dices, apela al lado más oscuro del humano, pero yo creo que la lógica es la misma. Entonces, si no cambian esos indicadores, difícilmente puede haber una apertura masiva migratoria americana, que para ser honesto, si uno tiene cabeza fría o quiere ser solo moreno, se necesita. Necesitan trabajadores en Estados Unidos también. Así es. Y más si quieren reorganizar las cadenas de suministro mundiales. Así es. Importantísimo. Otro tema que se te abordaba en la conferencia es el tipo de cambio. Claro. Ahorita camino aquí a Agrobaja, el primer día que estamos grabando aquí en Agrobaja, que es el día 6 de marzo, aquí estamos grabando este día, pues el tipo de cambio, camino acá decía 20-21, ¿no? Sí. En las casas de cambio. Entonces, pues no ha sufrido mucha variación la fluctuación del peso contra el dólar. Claro, a los productores lo que le diría, una fuente de información enorme, de qué piensan los mercados sobre mí, se dan en las mesas de dinero específicas a los bancos, porque ahí puedes revisar las proyecciones. Lo único que hacen ellos, hacen muchas cosas, pero en términos generales lo que hacen es determinan escenarios y le asignan probabilidades matemáticas a cada escenario. Entonces yo creo que esa metodología aplica a los productores, porque si tú dices, oye, le tengo miedo a esto y las mesas de dinero le asignaron una probabilidad del 5%, pues no le debería tener tanto miedo. Pero si le asignan una probabilidad del 85%, sí. Entonces, el hecho de que bajó a 20.2 es una indicación de lo que dije en su momento en la conferencia, que los mercados financieros piensan que hay un bluff en el póker y que no puede implementar las cosas porque si analizas a detalle los números no hay manera. No hay manera, así es. Y todos han dicho y han coincidido que una guerra comercial pues es darte un
un balazo en el pie. Esto es un tema de negociación. El presidente Donald Trump sabe de ello, negocia así. Sí. Y pues ahora está el detalle es que está negociando con el mundo, ¿verdad? No claro. Solamente con sus socios comerciales, es un tema global. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los productores después de tu ponencia? ¿Con qué te quedas después de esta participación? Yo creo que es importante que no sean reactivos a todas las noticias. Parece ser un estilo y lo vivimos los otros 4 años del presidente de Estados Unidos. Yo creo que tienen que analizar todos los escenarios y asignarle probabilidades matemáticas. A veces en el mundo financiero decimos que la competencia más grande de la información es mi compadre me dijo. Entonces no le hagan tanto caso al compadre y analicen los números. Muy bien, pues con esta reflexión nos quedamos, Marco. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a ir a mensajes, son muy breves. Desde Agrobaja, volvemos.